El 23 de marzo de 1994. México no solo perdió a un candidato presidencial. Ese día, alguien decidió quién iba a tener el poder y quién no. Porque lo que ocurrió esa tarde en Lomas Taurinas no fue solo un asesinato. Fue el inicio de una duda que sigue viva hasta hoy. Y aunque millones creen conocer esta historia, hay algo que nunca ha terminado de encajar. Algo que, simplemente, no cuadra. Para entender lo que pasó, primero hay que entender el México de ese momento. Un país donde el poder no se competía, se heredaba. Donde un solo partido dominaba todo. El Partido Revolucionario Institucional no solo gobernaba, controlaba. Durante décadas, había mantenido el control político del país sin interrupciones. Y dentro de ese sistema, había reglas no escritas. Reglas que nadie cuestionaba. Hasta que apareció un hombre que empezó a incomodar. Luis Donaldo Colosio no era un outsider. No era un rebelde. Era parte del sistema. Había crecido dentro del mismo partido. Había seguido las reglas. Y precisamente por eso, nadie esperaba lo que estaba a punto de hacer. Porque el 6 de marzo de 1994, ocurrió algo que cambiaría todo. Ese día, Colosio dio un discurso. Un discurso que, en teoría, debía ser una formalidad. Un mensaje más. Algo controlado. Predecible. Pero no lo fue. Veo un México con hambre y con sed de justicia. Esa frase, lo cambió todo. No era solo una crítica. Era una ruptura. Una señal. Una advertencia. Por primera vez, alguien dentro del poder, estaba hablando como si estuviera fuera de él. Como si señalara fallas. Como si cuestionara lo que durante años nadie se había atrevido a cuestionar. Y ahí, en ese momento, algo cambió. Porque ese discurso, no fue bien recibido por todos. De hecho, incomodó. Y mucho, porque en política, hay cosas que no se dicen. Y Colosio, las dijo. Ese fue el primer punto de quiebre. El momento en que dejó de ser solo un candidato, y se convirtió en un riesgo. A partir de ahí, comenzaron a notarse cosas extrañas. Detalles pequeños. Pero constantes. Cambios en su equipo. Decisiones poco claras. Movimientos que, vistos hoy, parecen tener otro significado. Nada lo suficientemente grande para alarmar. Pero sí lo suficiente para levantar preguntas. Algunos dicen que fue coincidencia. Otros, que fue el inicio de algo más. Y entonces, llegó el 23 de marzo. Lomas Taurinas, Tijuana. Un evento de campaña. Gente reunida. Ambiente aparentemente normal. Pero lo que pasó ahí, no fue normal. En medio de la multitud, en cuestión de segundos, todo terminó. Un disparo. Confusión. Un disparo. Caos. Confusión. Y el candidato presidencial cayó. Lo que vino después fue aún más extraño. Versiones que cambiaban. Declaraciones contradictorias. Información que aparecía y desaparecía. La versión oficial fue clara, un solo responsable. Un solo tirador. Un caso cerrado. Pero el problema es que no todos lo creyeron. Porque había demasiadas preguntas. Demasiadas inconsistencias. Demasiadas cosas que no encajaban. ¿Cómo alguien pudo acercarse tanto? ¿Por qué había fallas en la seguridad? ¿Por qué las versiones cambiaban? Y sobre todo, ¿por qué todo parecía resolverse demasiado rápido? Ese es el punto donde la historia deja de ser un hecho y se convierte en un misterio. Porque cuando algo tan grande ocurre, y las respuestas no convencen, la duda crece. Y en este caso, la duda nunca se fue. Con el paso del tiempo, surgieron teorías. Muchas. Algunas hablaban de errores. Otras, de algo mucho más profundo. De decisiones tomadas lejos del lugar de los hechos. De intereses que no estaban a la vista. De poder, porque cuando alguien cambia el rumbo, también cambia los intereses. Y cuando los intereses cambian, las consecuencias pueden ser impredecibles.
Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Porque después del asesinato, México no solo perdió a un candidato. Perdió una dirección. El rumbo político cambió. Las decisiones cambiaron. El poder se reacomodó. Y eso abre la pregunta más incómoda de todas. ¿Fue realmente un hecho aislado? ¿O fue algo más? Porque en política, rara vez las cosas pasan por accidente. Y cuando algo beneficia a alguien, siempre vale la pena preguntarse por qué. Ese es el punto donde la historia se vuelve peligrosa. Porque deja de tratarse de lo que pasó y empieza a tratarse de lo que pudo haber pasado. Y eso, es mucho más difícil de responder. Han pasado más de 30 años. Y aún así, el caso sigue generando debate. Porque la verdad oficial existe. Pero también existe la percepción. Y cuando ambas no coinciden, el misterio permanece. Hoy, muchos siguen preguntándose lo mismo, ¿se dijo toda la verdad? ¿O solo la parte que debía decirse? Porque hay historias que se cierran en papel, pero nunca en la mente de la gente. Y esta, es una de ellas. Porque el caso Colosio no es solo un evento del pasado. Es un símbolo. Un recordatorio de que el poder no siempre es lo que parece. Y de que a veces las decisiones más importantes se toman lejos de donde todos están mirando. Tal vez nunca sepamos exactamente qué ocurrió. Pero hay algo que sí es claro. Después de ese día, México no volvió a ser el mismo. Y tal vez la verdadera pregunta no es quién disparó, sino quién ganó. ¿Y tú, crees que realmente se dijo toda la verdad?